Buen día, licenciada y compañeros. Mi nombre es Fidelia Concepción Vargas Lucha, con carnet número 8539-24-2021. Junto con mi grupo nos corresponde hablar sobre la prescripción de la acción penal. Prescripción de la acción penal. El Estado tiene un tiempo determinado para poder procesar y perseguir penalmente a una persona a quien se le atribuye un delito. De lo contrario, la acción prescribe. A esto se le conoce como prescripción de acción penal. Según el artículo 32 del Código Procesal Penal, si no se ha iniciado la persecución, la acción penal prescribirá. Número 1. Después de transcurrido un plazo igual al máximo previsto en los delitos sancionados con pena privativa de libertad, pero en ningún caso el plazo excederá de 15 años, ni será inferior a 3 años. Número 2. A los 3 años en los delitos sancionados solo con penas no privativas de libertad. Número 3. Al año en las faltas, la prescripción se regirá por la pena principal y exigirá la acción aún respecto de cualquier consecuencia penal accesoria. Ejemplos de delitos: homicidio simple. En el artículo 128 del Código Penal, el que matare a otro será sancionado con prisión de 15 a 20 años. Lesiones, artículo 142 del Código Penal. El que por cualquier medio, incluso por contagio, ocasione a otro un daño en su salud que menoscabe su integridad personal, hubiera producido incapacidad para atenderle las ocupaciones ordinarias o enfermedades por un periodo de 5 a 20 días, habiendo sido necesaria asistencia médica o quirúrgica, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Privación de libertad. Según el artículo 148 del Código Penal, el que privare a otro de su libertad individual será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Aborto culposo. Según el artículo 137 del Código Penal, el que culposamente provocare un aborto será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. El aborto culposo ocasionado por la propia mujer embarazada y la tentativa de esta para causar su aborto no serán punibles. Muchas gracias. Muy buenas noches, licenciada y compañeros. Mi nombre es Carlos Jonathan Arana Aguilar, número de carnet 8533292022. Se nos ha asignado que podamos hablar en cuanto a la prescripción de la acción penal. Y mi compañera nos introdujo un poco en el tema hablando del plazo, que es un término en el cual ya sea los delitos o las faltas, dependiendo la tipicidad del delito, así va a ser el tiempo que tiene de prescripción. Pero en esta ocasión yo quiero hablarles del artículo 32 del Código Procesal Penal y basarme en el literal 3 en cuanto a las faltas, a la prescripción de las faltas. Dice en el Código Penal, el artículo 375, lo siguiente: el que por cualquier medio ocasionare a otro daño en su salud que menoscabe su integridad personal, que le produjere incapacidad para atender sus ocupaciones ordinarias
o enfermedades por un periodo menor de 5 días, o que necesitar asistencia médica por igual tiempo será sancionado con arresto de 15 a 25 fines de semana. Como hemos aprendido en los otros delitos, por ejemplo en homicidio culposo, aborto y cualquier otro delito, sabemos que hay penas que cumplir de acuerdo a este tipo de delitos que se cometen. Pero en este caso basándonos en el artículo 32, dice que estas faltas prescriben en un año, independientemente del tipo de falta que sea. Por ejemplo, este ejemplo que les di es el del artículo 375 en cuanto a las lesiones. Estas son cuando, por ejemplo, ha habido un problema y una persona ha golpeado a la otra, pero no le ocasiona mayores daños, que no la imposibilite para ir a poder trabajar o cosas así, que no ha dañado en sí mucho su patrimonio. Entonces ellos tienen que pagar, a veces son multas las que se pagan, pero también estas faltas sabemos que son menos graves que los otros delitos que hemos mencionado hasta el momento. También en este artículo 32 del Código Procesal Penal tiene una reforma que se ha hecho en el año 2021, que dice lo siguiente: no prescribe la acción penal en los casos siguientes: tortura, actos de terrorismo, secuestro, genocidio, violación de las leyes o costumbres de guerra, desaparición forzada de personas, los delitos cometidos contra la libertad sexual de menor o incapaz, peculado por culpa, concusión, negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio, cohecho impropio, malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad, y así una lista de delitos que estos no prescriben. Pueden haber pasado 15, 10, 20 años, aunque la falta sea por ejemplo, de un homicidio culposo, por ejemplo, que la pena máxima es de 20 años, pero en el artículo 32 lo regula que es de 15 años. Pudieron haber pasado, por ejemplo, 16 años, pero en estos casos esta reforma permite que no se extinga, que no prescriba este hecho cometido, ya que en casos anteriores se había dado por así decirlo, quizás los hechos de corrupción o problemas de que algunos encargados de impartir la justicia dejaban prescribir estas acciones. Por algún A o B motivo se les prescribía, entonces ya eran actos que prácticamente dejaban libre a la persona que había cometido muchos delitos, y con esta reforma se requiere eso, de que no prescriba, y ya sea una tortura, violación incapaz o cualquiera de estos delitos puedan pagarlos con la justicia. De igual manera, se hace una comparación con el artículo 21 de la Constitución, que dice: las leyes no pueden tener efecto retroactivo, salvo en materia de orden público y materia penal, cuando la ley sea favorable al delincuente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que todas estas excepciones, si se puede decir, que no prescriben, todas las que he leído en el penúltimo inciso del artículo 32 del Código Penal, hace mención de que es de orden público. ¿Qué quiere decir? De que no van a prescribir. Perdón, lo que quiere es de que de aquí en adelante esta ley entra en vigencia y no se va a poder investigar estos hechos anteriores, pero como son de orden público, sí, se le da la facultad al Estado de que pudieron haber sido, por decir un año, en el 2005 o 2010. Entonces el Estado tiene la facultad, según ese artículo 21 de la Constitución, de poder perseguirlos, ya que los denota de orden público, porque una ley, siempre que se establece, empieza a correr el término de ahí, el vigor de esta ley. No pueden aplicarse leyes cuando no han existido, pero en este caso sí.
el Estado ha puesto esta reforma para que se puedan investigar estos delitos. Esto es en cuanto a las faltas y pues esto es toda mi ponencia en esta noche. Eso es todo. Buen día, licenciada y compañeros. Mi nombre es Henry Alberto Portillo, con carnet 85-24-94-2022. En este momento procedo a realizar mi aporte de la presentación en curso. Como medida de seguridad jurídica, la legislación salvadoreña considera a la prescripción como una forma de extinguir la persecución penal. En otras palabras, se establece un plazo máximo en el que el Estado o una persona podrá exigir la aplicación de una sanción como multas o como pena de prisión, de modo que pueda existir una actuación efectiva del aparataje institucional en la lucha contra la impunidad. A la vez que las personas tengan la certeza de que no podrá instrumentalizarse el sistema en su contra en el futuro, y según la sentencia 3919 del 14 de marzo del 2019, la prescripción de la acción penal es comprendida como la imposibilidad de realizar el juzgamiento penal de un hecho delictivo por el transcurso de determinados plazos señalados en la ley a partir de su comisión, durante los cuales el procedimiento no se ha seguido contra el sujeto activo del delito. La prescripción, en su esencia, supone un límite temporal para el Estado, para que éste lleve a cabo la persecución y el castigo de los ilícitos penales, constituyéndose de esa manera, por un lado, en un instrumento procesal potenciado del derecho de los procesados a ser perseguidos en un plazo razonable. Según el artículo 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y por otro, en un estímulo para la actividad estatal oportuna y efectiva de los órganos encargados de la persecución penal, ante el evento de una imposibilidad de realizar el derecho penal sustantivo más allá de determinado espacio temporal, tenemos también con el artículo 32 del Código Procesal Penal, que establece lo siguiente: la facultad para perseguir a un posible criminal termina en un plazo igual al de la pena máxima que contempla el delito en cuestión, pero en ningún caso podrá ser mayor a 15 años ni inferior a 13. Sin embargo, se establece una excepción para los delitos que se consideran como de lesa humanidad, como ya lo hemos hablado, en cuyo caso no hay prescripción debido a la gran afectación que estos provocan contra la vida y la dignidad de las personas. La capacidad de la persecución, sin embargo, no es absoluta, ya que de acuerdo con la parte final del mismo artículo 32 del Código Procesal Penal, la disposición será aplicable únicamente a los hechos ocurridos con posterioridad a la entrada en vigencia del actual Código Procesal Penal, es decir, a partir del 1 de julio del año 2009, situación similar que existió en los mismos términos con el código anterior, que ya está desfasado, cuya vigencia inició en abril del año 1998 y fue derogado por la normativa ahora vigente. La limitación obedece al artículo 15 constitucional, que prohíbe juzgar a las personas por leyes que no existieran con anterioridad al cometimiento de los hechos que se le está imputando o acusando. Sin embargo, todos estos preceptos están siendo obviados en la propuesta de la reforma que el órgano ejecutivo ha presentado a la Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Buen día, licenciada. Mi nombre es Armando Alvarado, con un número de carnet 855014-2006. Como ya hemos visto, prescripción de la acción penal, hoy haremos un pequeño recorrido por todos los puntos que ya hemos detallado en este tema para concretar algunas cosas importantes. Un pequeño resumen de todo lo que los compañeros ya han explicado y todos aquellos detalles importantes que debemos tener en cuenta para conocer la prescripción de la acción penal. El Código Penal y Procesal Penal ya establece dos tipos de acciones penales. Una, los delitos, y la segunda, las faltas. Ambas
tienen prescripción, pero no las dos tienen el mismo tiempo de prescripción como lo hemos visto. Ya hemos definido que el artículo 32 del Código Procesal Penal nos va a indicar los tiempos en los que prescriben los delitos como las faltas. Como hemos visto, después de transcurrido un plazo que es igual o también máximo que el previsto en los delitos sancionados con pena preventiva de libertad, no se puede exceder de 15 años. Y en aquellos delitos que se consideran o aquellas faltas que no tienen un exceso de condena de 5 años, no pueden ser menores a 3 años. Es decir, que la prescripción en los delitos sancionados solo con penas privativas de libertad es de 3 años y en aquellas faltas es de 3 años que la Fiscalía tiene la potestad para poder perseguir a la persona sospechosa de haber cometido el delito. Otra de las cosas importantes que hemos conocido y que hemos visto es aquellos delitos que no prescriben. Y esto está en el artículo 21 de la Constitución de la República, que dice que las leyes pueden tener efecto retroactivo. No pueden tener ningún efecto retroactivo, salvo en materia de orden público. Como nuestros compañeros han explicado, es por esto que la Asamblea Legislativa, cuando reforma el artículo 32, establece que hay algunos delitos que se van a considerar de orden público. La prescripción se regirá por las penas principales y extinguirá la acción al respecto, no en aquellos que se consideren de orden público. Como los compañeros ya han explicado, hay algunos delitos que se consideran de orden público, como la malversación de fondos, la corrupción, asociaciones ilícitas, que son delitos que no prescriben más en el país. Es importante recalcar que estas infracciones constitutivas de delito, la Fiscalía tiene la potestad de perseguirlas, aún así tengan 20 o 30 años de haberse cometido. Es decir, si a un presidente, expresidente de la República, se le comprueba malversación de fondos o corrupción, la Fiscalía tiene la potestad, aún cuando hayan pasado 10, 15, 20, 25 años después de que el mandatario haya dejado su cargo, de poder seguirle y abrirle un proceso, debido a que estos delitos se consideran de orden público y no pueden excederse y no pueden prescribir en el tiempo. Ya nuestros compañeros también explicaban algunas cosas importantes y algunos ejemplos de los delitos y las faltas y la diferencia entre una y otra. Pero también hablábamos de que la prescripción no solo aplica antes del proceso, sino también durante el proceso. Y una de las causas más comunes de la prescripción durante el proceso es la inactividad en el proceso. Es decir, si la fiscalía, el juez, los peritos no hacen su trabajo, no presentan el caso a tiempo, dejan que el tiempo se exceda, que pase mucho tiempo, no emiten el requerimiento adecuado, la inactividad en el proceso tendrá como consecuencia la declaratoria de la prescripción, sí o sí. Por lo que es importante que al momento de presentarse un caso, no solamente sea robusto, sino que se tengan todos los elementos suficientes para que el juez pueda revisarlo, dictaminarlo y así pueda seguir el proceso y no caer en inactividad. En materia de investigación y en materia de prescripción y de conocer este tema, El Salvador ha avanzado. Ha tenido grandes avances, ha tenido grandes pasos, delitos que hasta hace 10 años no prescribían, ahora ya no prescriben. Delitos como la corrupción, hace algún tiempo, ahora ya no prescribe. Delitos como los genocidios, ahora ya no prescribe. Estos delitos que menoscaban la dignidad humana, por supuesto, delitos que ya no prescriben en El Salvador. Es importante recalcarlo y también es importante decir, como ya lo hemos visto y como ya lo han dicho también nuestros compañeros, estos delitos se consideran de orden público. Ojo, por eso, y únicamente por eso es que estos delitos no prescriben, al considerarse de orden público. Importantísimo los cambios y las normativas que se han sumado en la renovación de este proceso y de este estamento jurídico que hoy tenemos en el país y producto obviamente
producto de sentencias, de jurisprudencia, producto también de las situaciones que se han venido dando en el país. La capacidad de persecución que tiene la Fiscalía en ciertos casos es de manera absoluta, es decir, no va a caducar y no va a prescribir la posibilidad de iniciar un proceso en materia penal para delitos que no prescriben. Es importante también decir que todo esto se encuentra sustentado en los artículos que ya nuestros compañeros han explicado, del Código Procesal Penal, el Código Penal y la Constitución de la República, que son herramientas y nuestras herramientas jurídicas que establecen la prescripción de los delitos en sus dos etapas, previo al inicio del proceso, durante el proceso. Hemos establecido también que el Código Penal establece dos figuras penales, las faltas y los delitos. En ambos casos, la prescripción es diferente. En el caso de los delitos, no se puede exceder de 15 años, pero tampoco puede ser menor de 3 años. Esto para el caso de las faltas, ya que hay algunas faltas que sus penas van de 1 a 2 años de cárcel y por lo tanto en este caso la Fiscalía tiene un año más para poder procesar a cualquier individuo que haya cometido una falta. En el caso de los delitos, como el homicidio simple, pues este delito tiene 15 años la Fiscalía para poder perseguirlo. Bien, es así como hemos tratado de resumir, explicar a usted y a nuestros compañeros lo que significa y lo que es la prescripción de la acción penal, esperando que les haya quedado claro, esperando también que los conocimientos que hemos aprendido este día sean de su agrado y por supuesto que nos haya quedado bastante amplio la percepción de lo que significa prescripción de la acción penal. Gracias por su atención. Buen día.